1. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les saluda Armando García, director de Radio Nuestra América. Bienvenidos a una noche más, una noche literaria. En esta ocasión tengo el gusto, el honor y la satisfacción y el privilegio de tener a una gran poeta, una gran escritora mexicana que se llama Laura Olivia Alfonso Urbina. Las personas que nos están viendo en las redes sociales ya la ven ustedes en pantalla. Y al mismo tiempo también todos los radioescuchas en un instante sabrán más de ella. Ella escribió un libro que se titula El docente que el mundo necesita. Laura Olivia Alfonso Urbina es una psicóloga y pedagoga, conferencista, entrenadora y tallerista a nivel nacional e internacional. Es integrante de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísticas, del Seminario de Cultura Mexicana, de la Embajada de Paz y Ética Global de la UNESCO y secretaria del Consejo de la Crónica San Cristobalense. Escritora en las áreas de psicología, educación, historia, poesía, crónica y cuento corto, ya incluyendo El docente que el mundo necesita, ya tiene 10 libros publicados. Y para mí, le doy la más cordial bienvenida al programa Noche Literaria a nuestra gran invitada. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Saludamos a todos los radioescuchas y los que nos ven a través de las redes. Muy bien. Hábleme de Laura Olivia Alfonso Urbina. ¿Quién es ella? Bueno, podríamos hablar de ella en tercera persona, eso sería interesante. Pues es una mujer muy luchadora. Creo que además es muy confiada y sabe que lo que se ponga como objetivo lo va a lograr. Y no importa el tiempo que lleve, sabe que lo que sea que esté como su objetivo, lo va a lograr tarde que temprano. Es una lectora, ávida lectora, le gustan mucho los niños, los viajes, los idiomas, la música, la fotografía, la cocina, y es alguien que generalmente está aprendiendo siempre. Los libros nos dan la oportunidad de dar algo de lo que hemos aprendido de la vida, pero generalmente se necesita un proceso de aprendizaje anterior para poder dar justamente algo que uno pueda ir produciendo a lo largo de los años, ¿no? Y esto no es algo que se genere en un momento, son ideas, experiencias, obviamente lecturas que uno ha trabajado en mucho, mucho, mucho tiempo. Así de cortito. Podríamos, Preciso. podríamos empezar a decir eso, ¿no? Bueno, y como psicóloga, pues, ay, esto es una pregunta interesante. Como psicóloga creo que ahí voy a hablar en primera persona. La psicología es mi pasión también. Me gusta muchísimo y disfruto cada día tener la oportunidad de acompañar a las personas que me brindan su confianza. Es un proceso muy interesante observar cómo uno acompaña a la gente a que tome mejores decisiones en la vida, a que viva más plena, a que encuentre el sentido, a que trabaje en sí misma, a que quiera lograr un mundo mejor, a que se posicione de una manera distinta. Entonces, ir trabajando esto todos los días es algo que moldea y que al menos a mí me ha dado la oportunidad de valorar la existencia. Sobre todo, hubo un tiempo en el que tuve muchos pacientes tanatológicos, ahorita no, fue como una temporada y cuando yo tengo pacientes tanatológicos, pues no los veo en el consultorio, los veo en sus casas y el hecho de platicar con ellos y de poder analizar qué querían y qué habían hecho en sus vidas siempre me dio la oportunidad de valorar cada día de la existencia. Había gente que yo veía un miércoles y me decían, bueno doctora, nos vemos el viernes. Y yo siempre pensaba, ojalá que nos podamos ver el viernes. Y al otro día o a las horas fallecían, ¿no? Entonces siempre estábamos trabajando esto de lograr estar aquí y ahora lo más plenos posibles. Y eso a mí de verdad me ha dado una base impresionante, porque eso quiere decir, tengo 24 horas más para lograr lo que quiero. Por eso empecé hablando de objetivos, porque así cada día 24 horas solo por hoy, pues voy construyendo lo que espero de mí, de mi vida, de lo que quiero dar a los demás. No solamente son cosas que quiero obtener, actualmente me encuentro más en el dar que en el obtener. Uh-huh. ¿Y usted se ha auto psicoanalizado?
Sí, cuando uno estudia psicología, generalmente tiene que llevar un proceso psicológico, ¿no? A la par, sobre Ujú, todo a la mitad de la carrera, a la mitad y para terminar la carrera. Uno tiene que llevar un acompañamiento psicológico y hay veces que, claro, que uno sigue aplicando los procesos a uno mismo. Obviamente no quiere decir que uno sea 100% objetivo, ¿no? ujú. Porque cuando uno habla sobre sí mismo tiende a ser a veces un poco benévolo, pero, pero sí realmente yo procuro estar en ese proceso. Actualmente yo ya no llevo acompañamientos psicológicos porque llevo 25 años siendo terapeuta y entreno a muchos psicólogos, pero por ejemplo yo en el consultorio tengo muchos psicólogos, son mis pacientes y son psicólogos, ¿no? Y vamos trabajando pues el por qué estudiaron psicología y esto, porque ya solo eso es una razón para decir, bueno, algo me pasa y quizás estudiando psicología pues quise resolver yo alguna cosa interior, ¿no? Muy bien. De los 10 libros publicados, ¿está la psicología envuelta en todos? Sí y no. En la gran mayoría, obviamente, pues hay tintes psicológicos, pero en mis libros de poesía no. Y el año pasado presenté una novela, aquí la tengo, Ujú. se llama Los Nietos del General, que es una novela histórica, me llevó 10 años escribirla, porque todo está documentado con papeles históricos, con documentos, archivos, etcétera. Y bueno, no, eso no tiene nada de psicológico, aunque sea una novela, este, pues no invertí muchos asuntos de psicología en ella, más bien fue un reflejo de la historia de la familia de mi padre, que es una familia bastante nombrada en el lugar donde vivo y que además, bueno, el general del que hablo, determinó los límites entre Chiapas y Guatemala o entre México y Guatemala, entonces yo creo que eso es una de sus aportaciones a nivel nacional más importante y bueno, que además también estuvo por ahí en la batalla del 5 de mayo con los franceses y es toda una historia interesante, ¿no? Entonces, en los libros de poesía y de novela no, en los cuentos tampoco necesariamente retomo los aspectos psicológicos, pero en todos los demás sí. Y en este último, que es de educación, por El docente que el mundo necesita, está la psicología en sí. medio de todo esto. Sí. Platíqueme del libro un poco, de dónde salió el título y de qué trata. Bueno, pues este libro tiene tiempo que estar en mi cabeza. Yo generalmente tengo una lista donde anoto títulos del libro y lo que voy a escribir a proyección, ¿no? No sé si en 2, en 3, en 5 años, pero ya tengo así mis listas. Y este libro, yo también soy pedagoga, estudié psicología y estudié pedagogía y todo el tiempo trabajé dando clases de algo, siempre. O sea, yo podía tener el consultorio, pero siempre daba clases en algún lugar. Llevo muchos años siendo ya maestra universitaria. Entonces, mmm, todos los días, y esto sí es un trabajo muy, muy importante para mí, hago un análisis de la situación educativa, primero a nivel local, la proyecto a nivel nacional y como he tenido la oportunidad de viajar mucho debido a eso, pues puedo hacer comparaciones entre países, a veces entre continentes. Y finalmente hace 2 años pensé que ya había llegado el momento, que después de toda la experiencia pedagógica que yo tenía y de todo lo que había podido analizar en los diferentes escenarios, pues yo escribiera un libro al respecto. A mí me importan mucho las pedagogías del siglo XXI, creo que la educación actual es obsoleta, y de verdad, no tengo mucha piedad con eso, la educación es obsoleta y me cuestiono profundamente qué necesitamos tener los docentes para trascender y enseñar a las personas lo que realmente necesitan y enseñarles a pensar, que yo creo que eso es un proceso importante. No solamente darles un cúmulo de conocimientos que muchas veces tienen cierta caducidad, sirven para un tiempo y luego no los utilizan, ¿no? Además, últimamente, cualquier cosa que necesiten, si ellos aprendieron a pensar, pueden buscarla en las redes y entonces elegir si esa información que tienen es una información válida o no. Entonces, lo que necesitamos justo es personas pensantes. En este libro hablo mucho de la conciencia del ser, de la conciencia del enseñar, de la conciencia del hacer. Hablo mucho de las diferentes inteligencias, de todas las inteligencias que se plantean actualmente en la educación del siglo XXI.
pero sí hago mucho hincapié también en la parte espiritual de un ser humano, no religiosa, espiritual, de lo que un ser humano tiene que tener como base para poder entonces transmitir o acompañar a otros en su proceso de aprendizaje. Uh-huh. ¿Y por qué escoge el título del docente que el mundo necesita? ¿Necesitamos Porque todos a un maestro? no, más bien el mundo necesita determinado tipo de maestros. No es que las personas, esto, hace 2 años me invitaron a la ciudad, a Sudáfrica, me invitaron a Johannesburgo a dar una conferencia y entonces estaba yo con ellos y la conferencia giraba en torno a la educación. Entonces estuvimos platicando de que bajo mi percepción, qué era lo que el mundo necesitaba realmente como docente, como figura docente, para poder entonces dar lo que el mundo necesita, ¿no? Y entonces justo con esos juegos de palabras, pues de ahí nació el título. Yo estaba, le digo que siempre llevo mi libreta o tengo mis apuntes electrónicos, como sea, pero a mí me gusta mucho escribir a mano. Entonces, pues en mis libretas ya estaban los títulos así pensados y dije, no, el título es el docente que el mundo necesita. Entonces, ¿qué tipo de docente, de maestro necesita este mundo para entonces dar nuevos conocimientos, nuevas ideas, nuevos procesos de pensamiento, etcétera? Ya, muy bien. ¿Y ha escrito en algún otro idioma? Puede que en Johannesburg y dio la conferencia en inglés o en español, ¿qué la dio? La conferencia la di en inglés, pero yo tengo que confesar que no es mi segunda lengua. Yo hablo bien inglés, entiendo todo, pero hablo mejor alemán. Yo Ah, estudié toda mi carrera en la Universidad de Colonia, en Alemania. Yo, de hecho, tengo nacionalidad alemana. ujú. Viví la mitad de mi vida allá y más bien mi segunda lengua es el alemán. El alemán se parece un poco al afrikaans, que se parece al holandés que hablan en... Y el alemán también tiene palabras que son parecidas al inglés también, como Guten Claro, Morgen, claro. El inglés y el alemán vienen de la misma madre, de la misma manera. todas esas, el holandés, el ¿Y tiene danés, algún libro publicado en inglés? no, pero ¿No? justamente ahorita es lo que he estado platicando con algunos de los editores, que ya había llegado el momento en traducir los libros, porque sí, mis libros, algunos llevan 6 reediciones, o sea, se han impreso hasta seis bloques en algunos casos. Y lo que sí escribo últimamente mucho es poesía en alemán, y sí Ah, la muy bien. presento. Pues escribo la poesía en alemán, la digo en alemán y luego la digo en español. Muy bien. Pero sí, me gustaría ahorita que ya los libros pudiesen ir quedando en inglés también. Ujú. Porque yo la quería invitar al el día que tenga el libro publicado en inglés, le invito a tener usted y yo una entrevista en inglés para el programa. Tengo un programa en la mañana, bueno, tengo varios programas en las mañanas y es similares a este, pero es en inglés. Ahorita ya se me acabaron los invitados, o sea, tengo que entrar pura música ahora, pero tengo que buscar ya gente que pueda yo entrevistar eh, en inglés. Aquí hay una universidad cerca que es la Universidad de Notre Dame, Ujú. aquí en el estado de Indiana. Estoy como casi si camino me entro a la universidad, estaba como a 3 cuadras de la universidad. Ah, qué lindo. Y ahorita no hay nada. Y a veces yo asesoro ahí con cuestiones de comunicación, traducciones y cosas así. Mi hija es una de las directivas de la universidad. Y entonces, más o menos tenemos la conexión como para hacer eventos como este. Y estamos tratando de que ahorita ya la universidad, ahorita ya se van todos de vacaciones. Claro. Ya, eh, Ah, ya. y hay graduaciones y cosas así por el estilo. Pero también se podría hacer un evento como este con varios poetas México-estadounidenses o latinos o algunos sajones de otras nacionalidades y hacer el evento poético o literario en idioma inglés. Y si le gusta, la invitaría yo a usted para Ay, que con mucho esté. gusto. Sí, Pues yo sería el moderador, yo sería como el referee entre todos. he estado en varias universidades sobre todo de Texas, que ahí voy seguido. Luego me invitan a dar conferencias o a presentar mi poesía, a varias universidades de Texas y tuvimos un evento que fue hace 3 semanas, igual con la Universidad Técnica de Texas.
hice una presentación, estábamos ahí con todo el cuerpo docente y me pidieron que hablara justamente del libro, ¿no? Porque el libro oficialmente, pues yo no lo he presentado porque me lo va a presentar el Seminario de Cultura Mexicana y estamos organizando eso. ¿Este mismo? Pero, ¿Este mismo? uh-huh, es que este es mi último libro, el que presento, bueno, el que presento ahorita, el año pasado presenté Los Nietos del General en octubre, pero bueno, en julio presento un libro de poesía, se llama Mestizas Partículas, y en noviembre presentamos un libro junto con el Consejo de la Crónica de la Ciudad de tradiciones y eventos de nuestro pueblo, ¿no? Son tradiciones y cosas del barrio. Eso va a quedar muy bonito, tampoco tiene nada que ver con psicología. Son tradiciones que tienen 100 años en nuestro pueblo y como es uno de los más antiguos fundados en América Latina, fue fundado en 1528 y ya nos estamos dirigiendo hacia el centenario, hasta el quinto centenario de fundación de nuestra ciudad, pues estamos promoviendo justamente ese tipo de eventos, ¿no? Entonces, pues ahorita sale los otros dos vienen a mediados y a final de año, pero pues eso pasa cuando uno empieza a escribir, pues usted lo sabe, ¿no? Usted escribe. No, sí, aquí me pasa lo mismo. Yo, por ejemplo, yo hago lo mismo que usted. Mis libretas de apuntes. Uh-huh, uh-huh. Aquí, poemas míos, mis poemas, están aquí. Así, escritos así. Sí, los míos también, los míos generalmente Aquí están a escritos. veces viene la idea, escribo. Y al rato vuelvo a ella y sigo anotando y ya de repente a la computadora ya salió el primer poema. Sí, así es justamente a veces en servilletas, a veces en papelitos. Yo cuando viajo, por ejemplo, a veces los tengo en una servilleta que en una cosa del avión, no sé qué, porque pues va uno escribiendo y finalmente, pues para mí es un hábito, ¿no? Yo escribo todos los días, Ya, igual siempre. yo. Ya. Por ejemplo, el caso del compositor argentino que en paz descanse, Mario Clavel, el que escribió Somos, Abrázame así. Él cuenta la anécdota, lo entrevisté un día y le dije, ¿cómo escribió Abrázame así? Y me platica que andaba con una dama y fueron a un lugar turístico y hacía un poco de frío. Y ella se acercó a él y le dice, abrázame así. Un momentito, ¿qué dijiste? Abrázame así. Sacó las servilletas del restaurante y empezó a escribir y la muchacha se quedó así, ¿qué pasa? ¿Cómo dijiste? Abrázame así. Abrázame así. Así. Y salió la canción. En ese instante, llegó a su casa, nada más le puso un poquito la partitura y salió. En una salidita con la novia, llegó a su casa y escribió. Quedó. Y así también me salen a mí las cosas. A usted me imagino que igual. Pues es que sí, se vuelve una pasión y pues yo siempre digo, ¿no? Tengo ahí un dicho muy mío que dice, cuando ya todo es demasiado, escribir me salva de la barbarie, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, pero si escribo, yo estoy en perfecto equilibrio, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo ahorita a la edad que tengo, ya debería de estar yo mejor en un hospital o estoy viviendo horas extras y estoy haciendo lo que me gusta hacer, radio, poesía, música, y aquí estoy. Y ahorita ya con tantas entrevistas como la suya, hace unos días entrevisté a Marco Nodari, un cantante compositor italiano, lo entrevisté también a Mirza Maldonado, la hija del autor de Volver y Volver, y están promoviendo una canción, la misma de hace 50 años, que parece que fue escrita en este siglo y no, pero sí tienen bonitos arreglos, pues. Entonces, estoy como ya también me estoy reinventando, ¿no? En el sentido de a quién entrevisto, y estoy encontrando gente muy, muy interesante, y más como a usted en el sentido literario y en el pedagógico, y, y en lo psicológico. Pero por ejemplo, ahorita que comenta esto, hay, no sé, bueno, en la novela anterior era esto, ¿no? Yo entraba a la casa de mi abuela, a ver si se puede ver. La contraportada es esta y la casa de mis Un abuelos poquito más atrás, un poquito más atrás. Sí, ahí está. ¿Está es bien? es un patio lleno de arcos. ¿Sabe qué? Permítame, ¿sabe lo que se me imaginó ahorita? La casa de Bernarda Alba. Pues eso, algo parecido, es una Nada casa más muy antigua. con la portada, me dio luego así, me trasladó a la casa de Bernarda Alba. El patio, los Ajá. arcos. Y así con los corredores, los patios. Y por ejemplo, ahorita que cuenta de la música, yo entraba a la casa de mis abuelas tocaban piano y una de mis abuelas cantaba ópera. Y entonces yo entraba, era muy chiquita, y me sentaba en un banquito y empezaba a cantar, ¿no?
Y para mí, bueno, yo tenía 6 años y para mí la ópera era una cosa fantástica. En mi escuela nadie me entendía mucho. Decía, o sea, como que, ¿qué le gusta a esta niña rarita, no? Pero no sabían que yo iba a casa de mi abuela y me ponía todas las canciones que justamente, pues, estábamos hablando hace rato y yo escuchaba y me encantaba oírla cantar. Y por eso yo tengo todo esto de la música tan marcada en mí, precisamente porque, pues bueno, mis abuelas, sobre todo esa abuela mía, ¿no? Que era la hija mayor del general, pues todo lo que tocaba y lo que interpretaba y lo que me comentaba como historias. Entonces esto me recordó justamente esa etapa no tan linda para mí que era pues, Ahorita que está platicándome esto, se me vino a la mente La Casa de los Espíritus de ayer. También con tiene mi papá. similitud, ¿no? Veo algo de influencia en sus palabras, con la novela, la música. Cuando Es, yo, sí. cuando salió La Casa de los Espíritus, mi papá es un ávido lector. Nosotros yo creo que tenemos 10,000 libros en la biblioteca. De verdad es impresionante. Y yo crecí con los libros porque mi papá siempre me decía, ¿quieres saber del mundo? Y iba un libro. ¿Quieres esto? Va un libro. Nunca me dejaron ver mucho televisión, o sea, yo no fui una chica que viera tanta televisión, más bien me dieron libros y como me gustaba mucho y siempre estaba preguntando todo, pues más libros me daban. Y justamente cuando salió a La Casa de los Espíritus, me dijo mi papá, toma, y me dices a qué se parece. Y yo me reí mucho porque le dije, pues ya sé, ¿no? Entonces, esta parte de también, en este caso, ser cómplice de mi papá y ahora que salió la novela de su familia y todo, pues ha sido muy lindo. Entonces, esto de escribir, realmente, pues a mí me ha traído muchas, muchas satisfacciones y no es cierto que la gente no compre libros. Quizás no en la cantidad en la que consuma otro tipo de cosas, pero sí hay gente, siempre, siempre hay cierto público para los libros, ¿no? Muy bien. Acá en Radio Nuestra América tengo un programa que se llama La Vida Cotidiana de una escritora mexicana que se llama Gabriela Ladrón de Guevara. Y estaba pensando en ella ahorita y en usted, porque si las dos, ustedes dos hablan, ella habla inglés y usted también, entonces hacer un programa con los literatos mexicoamericanos aquí en Estados Unidos, hacer una conferencia de poesía, donde hablemos todos en inglés y presentemos cada quien los libros. Algo de Eso sería poesía. interesantísimo también. Se me está viniendo muy buenas ideas con esta entrevista. ¿Y ha seguido usted la tradición que hizo su papá con usted, con sus propios hijos, si es que tiene? Sí, sí, claro que sí. De hecho, mi hija grande, pues, no solamente es ávida lectora, esto fue una situación también simpática. Mi hija cumplió, ahorita tiene 18 años, cumplió 15 años hace poco, pero lo primero que hizo fue ir a la librería de la ciudad, la más grande, y poner una mesa de libros. Entonces la fiesta de 15 años giró en torno a los libros. Incluso le hablaron de las librerías Gandhi en la Ciudad de México, que es una librería muy grande, para felicitarla, pues porque la niña lo que quería era libros en sus 15 años. Y así fue, todos le regalaron libros. Y bueno, ella también escribe, ahora empezó la universidad y estudia restauración de arte antiguo, o sea que está muy metida en estas cosas. Y mi hijo pues es pequeño, mi hijo tiene 16 años, también lee bastante y los dos escriben. Los Muy dos bien. escriben, ¿no? Escriben cuentos, escriben, hacen crónicas breves, a veces son promotores de lectura que les invitan, sobre todo a mi hija mayor, que dé alguna charla para jovencitos y les motive a leer. Entonces digo, siempre se van heredando estos hábitos, ¿no? Yo siempre vi a mi papá con un libro en la mano hasta ahorita. Mi papá cumplió 80 hace 2 semanas, 3 semanas, y entonces, pues sigue con sus libros, ¿no? Entonces es algo ya casi, así como los chicos traen ahora el celular, él traía un libro siempre integrado, ¿no? Bien. Sí, tengo una anécdota. Hay una caricatura acá que salió en los periódicos, en donde van todos los chicos con todos sus auditivos, todos sus aparatos, jugando y encuentran un libro tirado en la calle. Y todos le quedan viendo y dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Uno lo levanta y lo ve. Y le empieza a hacer así. No No sirve. sirve, nada pasa.
Sí, sí. ¿Es triste eso? ¿Qué ha pasado con la juventud en estos días? Pues yo tengo muchos jóvenes también en el consultorio, pero yo más bien creo que quizás los libros de esta manera en físico no sean tanto como que su estilo, pero yo creo que si uno encuentra el libro indicado para la edad indicada, podría ser incluso en versión electrónica o en audiolibro, ellos pueden conectarse con eso. Pero hay que saber hacerlo. Los papás luego están regañe y regañe y pareciera que leer es un castigo. Y yo lo digo mucho, uno de mis libros justamente es una guía para padres. Se llama Padres Felices, Hijos Plenos. Entonces, pues yo también les digo, si el castigo es leer un libro, pues entonces, ¿cómo lo van a entender de otra manera, no? Le quiero decir que el lunes 3 de mayo, en Radio Nuestra América, entra al aire un programa que se llama Radio Lecturas. Y yo no lo produzco, sino yo soy el que le estoy dando el espacio de la radio. Y claro, tengo que editarlo por el tiempo, todo eso. Pero ¿quién cree que son los que declaran? Pues supongo que gente joven, ¿no? Niños, Sí. niños. Ya me mandaron las fotos de ellas y tengo las grabaciones de ellos. Son niños, yo diría, de primaria y quizá algunos de secundaria, pero se agarran a leer La Caperucita Roja o leen un poema de Gabriela Mistral o uno de Pablo Neruda, O de pero Rubén están Darío. peleándose por leer y se meten al estudio. Ya me mandaron como 15 poemas por voces de niños infantiles y gran parte de la locución viene de Bolivia y yo Ujú. soy, pues, como el director de la radio, yo soy el que hago todo el empate. Pero está muy interesante, yo me emocioné mucho porque son niños, niños, niños de la edad de hasta de mis nietos. O sea, son niños leyendo poemas clásicos y te explican ellos la historia de dónde viene, por qué lo escribió, qué es el autor francés, qué es el autor alemán. Increíble, yo me quedé así boquiabierto. Y me dijeron, ¿te animas? Sí, están emocionados porque no sé si el nombre de Estados Unidos pese mucho, pero van a estar transmitiendo en una estación de Estados Unidos, pues están todos emocionadísimos. Claro, Y son niños que a lo mejor son niños, a lo mejor aparte de hablar español, hablan la lengua materna, alguna lengua. de la lengua materna de Bolivia. Entonces están emocionados y para mí es un honor haber logrado darles el espacio. Entonces, eso va, y en cierta forma nos va a convenir a todos, ¿no? La radio sube de escuchas y más gente va a querer integrarse a la radio en la cuestión de la poesía, el canto, la música. Y esto es la tirada. Pues sí, pero desde el punto de vista psicológico, por ejemplo, si uno trabaja las emociones de los niños a través de la poesía, es muy sanador. No solamente es el acto literario, toda esta parte que en psicología se llama arte terapia, es fantástica cuando les enseñamos que a través del arte, ya sea la pintura, la fotografía, la poesía, el cuento y otras, también puede ser la danza, la actuación, etcétera, ¿no? Que ellos puedan expresar lo que estén sintiendo, es un proceso bien sanador. Yo justamente en este libro de eso hablo. Yo estoy diciendo que las materias que enseñan en la escuela no funcionan ya como tal, que eso es obsoleto. Que hay veces que les dan referencias a los niños que ya ni siquiera tienen sentido. Entonces, justamente yo estoy diciendo que lo que queremos es que se plantee un nuevo currículum escolar en donde los niños vayan realmente a la escuela a aprender cosas importantes, ¿no? No solamente a perder el tiempo, porque su tiempo pues es muy valioso, ¿no? Bueno, ya para cerrar el, el programa, ¿dónde puede uno adquirir el libro que usted está, el último que tiene publicado? El libro generalmente ahorita me lo pueden pedir por internet, es lo que hemos estado haciendo, ha funcionado muy bien así. Estoy checando si los voy a subir a Amazon o no. Puede ser que pronto estén en Amazon, pero ahorita están por internet. Me los piden por el correo electrónico y ya se ve en cuánto sale el gasto de envío y se envía a donde ¿Y sea. cuál es el correo electrónico si lo gusta dar? Claro que sí, es
Yo me llamo Laura Olivia Alfonso, pues es Lau Oli Alfonso con Z, @gmail.com. O sea, Repítalo. justamente, Se cortó el correo electrónico. ¿Lo repite, por favor? ok. Sí, bueno, mi nombre es Laura Olivia Alfonso con Z, entonces son las iniciales de mi nombre. Lau Oli Alfonso con Z, @gmail.com. Y Y ahí, así, ahí pueden pedir el libro. Y usted les dice el costo de envío y todo eso. sí, Más bueno, y extra por la dedicatoria. no, eso no, pero sí, a veces yo se los mando en blanco y luego me dicen, ay, doctora, ¿por qué no me lo dedicó? Ay, perdón, disculpe, no, no sabía que lo quería con dedicatoria, No, ¿no? eso cuesta más. No, pero bueno. Poemas, ¿tiene alguno de su autoría que quisiera cerrar el programa con uno de ellos? Ah, claro que sí, a ver, voy a checar aquí mi archivo porque no subí mi libro, pero sí, hay unos que me gustan mucho de mis poemas, la verdad. Pero bueno, digo, yo soy poemas, ¿verdad? Les tengo que tener amor. ¿Cómo de Ajá. qué quiere? ¿Qué le Lo que gustaría usted que guste, de su ronco pecho, como dicen. aquí de mi ronco pecho? Sí, pues, mm, Ya se bajó mucho la imagen, ay, perdón, se quedó ¿ya? chaparrita. Ahí está. ¿Ya? Ah, muy bien. Bueno, sí, lo que pasa es que estoy moviendo aquí para leer porque mis libros de poesía los tengo en otro espacio. Pero bueno, ahorita voy a leer un poema. Este poema se llama Argamasa del Deseo. Ahorita lo está viendo justamente la computadora. Y este no tiene mucho que lo escribí, la verdad, en estos tiempos de pandemia. Pues bueno, no sé, para muchas personas este ha sido un tiempo complejo y triste, pero para mí ha sido más que nada muy enriquecedor. Yo sinceramente he tenido tiempo para crear mucho, por eso pues este año presentamos justamente tantos libros. Este, y estamos en esto justamente de, pues de crear. No sé usted qué piensa, Larry. Estoy aquí buscando el poema. No, yo lo que pienso con respecto a la pandemia, pues con pandemia empecé la radio. Dije, tengo que Ajá, hacer algo. Estaba yo encerrado desde marzo 15 del 20. Decidí ya no confinarme. Y entonces ajá, empezó la mente creativa. ¿Qué hacer? Entonces, inclusive escribí poemas entre cuatro paredes, hablo con las sombras de mis pasados y cosas así. Empezó a salir ideas así. Y después dije, radio, porque me invitaron a trabajar con la radio de Chile. Y le dije, ¿qué ajá. tipo de radio es? Y ahí me enteré que había radios en línea. Y yo ni me imaginé, ¿cómo que radios en línea? Y esto ya es una realidad. ¿Ya? La Sí, radio de pues, Chile me ayudó mucho, la productora América Santiago, es la directora de la estación de Chile. Ella fue la que me facilitó gran parte de toda la cuestión técnica y la logística de cómo hacer una estación de radio en línea. Y voy acá con los permisos, con los servidores y todo eso, ya lo hice. y Entonces, bueno, yo creo que esto ya se queda, ¿no? Yo creo que ya no vamos como a regresar a lo que había antes. Creo que nos quedaremos, pues ya en esta parte digital de una buena manera, ¿no? a mí yo lo considero que es una manera más sana, abarca uno mucho el mundo. Yo, por ejemplo, la Agencia Mundial de Prensa, hicieron una premiación a escritores, a periodistas, a cantantes. Ahí donde yo conocí a Marco Nodari. Y yo todos eran en español, y yo hacía la versión en inglés, o sea, yo escuchaba y iba yo traduciendo, así casi al unísono. Y en eso conocí a Marco Nodari. Marco Nodari empezó a hablarme en inglés y yo le empecé a contestar en italiano y nos hicimos medio amigos y de ahí ya vio usted la entrevista. Sí, qué fantástico. Pues Ujú. bueno, aquí encontré uno. Es A un ver, poema que escribí título. ahora en la pandemia, se llama Cuando vuelas. Y este poema lo escribí porque creo que hay veces que uno se levanta sobre todo lo demás, así como el ave fénix, yo así lo percibí. Que Llega un levanta momento en la vida en el que uno sale de las cenizas listas. Ujú. y cuando ya se llega a ese punto ya no hay vuelta atrás. Eso creo yo, cuando uno ya sale de eso, no puede involucionar, ya no hay más, ya solo hay para arriba, ¿no? Como las plantas, sacan sus raíces, pero cuando empiezan a salir, pues se van dirigiendo hacia el sol, ¿no? Y bueno, dice, un buen día abres tus alas y levantas el vuelo. Entonces, no hay más.
No, no hay vuelta atrás. Solo evolución. Girando en espirales te integras al todo. El miedo a la muerte se transforma en aire y eres energía suave, polvo de oro. Y ves desde lo alto, con claridad absoluta, eres, simplemente eres. Pues ese es el poema. Simplemente somos. Y así lo veo yo también, ¿no? Entender que trascendemos todo tiempo y espacio. Ahora, un mensaje, digamos, hablando de humanidad, a la humanidad por parte suya, escritores, lectores, niños, niñas, jóvenes, jovencitas, jovencitos, de usted directamente al mundo, porque esto lo va a ver todo el mundo. Pues yo siempre creo que no hay tareas imposibles, solo hombres incapaces. Esa frase no es mía. La leí en una pared, no desconozco el o la autora, pero yo eso creo. Yo creo que cuando uno tiene el sueño se generó para que no lo cumpla. Eso creo. Que sí puede durar un año, 5, 10, 15, no lo sé. Pero cuando uno tiene un sueño ya generado en la mente, es una visión previa de lo que viene. Entonces tiene que seguir el camino y no darse por vencido. Entonces si uno escribe, pues que escriba con pasión y que sepa que algo viene. Si uno pinta, que uno pinte con pasión. Si uno actúa, que uno actúe con pasión. Si uno trabaja de algo, que lo haga realmente con sentido y con pasión. Y también en el libro del docente eso digo. Un docente no es alguien que va dejando pedazos de conocimiento en la gente. Un docente es crear una nueva persona y darle un nuevo entorno a un ser humano y darle herramientas para que cree un futuro. Entonces es una responsabilidad muy grande, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces justamente ese sería mi mensaje, que crean en sí mismos, que si pueden creer, pueden crear y que para eso es la vida, ¿no? La vida es para que alcancemos nuestros sueños y que sí hay momentos a veces complejos, claro, y que a veces hay momentos dolorosos, claro, pero justamente eso hacemos, trascender y aprender de aquello que sucedió y entonces renacemos más fuertes, ¿no? Lindo mensaje y con eso me despido del programa. Muchas gracias por haberla tenido en Noche Literaria. Es un placer y espero que no sea la última vez. Gracias por la invitación, muchas gracias y buenas noches. Y buenas noches, hasta pronto.